Saludos, estimados estudiantes de la educación profesional secundaria. Soy el profe Marcelo y esto es matemática. Ya estamos en la clase 8 del segundo periodo y el tema que vamos a ver es trigonometría. Bueno, empezamos esto con una historia de Juan y María, que son dos hermanos que están estudiando. Están en su casa estudiando por la mañana, es una linda mañana, hay sol. Y bueno, su casa da al frente a una plaza y de pronto por la ventana ven un árbol al frente en la plaza, un árbol que es muy alto, que es frondoso y que da una linda sombra. Juan contempla el árbol y luego de un rato de ver el árbol con su linda sombra, le dice a su hermana: María, ¿qué altura tendrá ese árbol? María mira el árbol y le contesta: no sé, pero necesitaríamos una escalera para medirlo. Juan le dice: no tenemos una escalera que llegue tan alto, pero creo que podemos averiguar la altura de otra forma. Entonces María le pregunta: ¿de qué otra forma? Y surgen los interrogantes, ¿no? ¿A qué se refiere Juan? ¿Cómo se puede medir la altura del árbol sin la escalera, sin llegar al tope? Claro, porque el árbol es muy alto, muy grande, y difícilmente haya una escalera tan grande. Pero puede haber otros métodos donde podemos aprovechar otras cosas del entorno. Entonces surge la pregunta: ¿cómo pueden las matemáticas ayudarnos a medir la altura del árbol? Bien, todas estas preguntas, todos estos interrogantes tienen que ver con el tema de la clase de hoy, que es la trigonometría. La trigonometría nos va a servir para resolver situaciones como esta que acabamos de enunciar, donde no tenemos una escalera tan larga o donde no podemos acceder a ciertos puntos, pero necesitamos medir la distancia entre ellos. Necesitamos medir una altura, necesitamos medir el trayecto que va desde acá hasta allá, pero no podemos medirlo directamente. Bueno, la trigonometría nos va a ofrecer herramientas que nos van a permitir hacer estos cálculos. Y entonces, ¿qué es la trigonometría? Como su nombre lo indica, viene de trígono y metros. Trígono significa triángulos. Es una figura plana que está compuesta por tres lados que forman tres ángulos que tienen tres vértices, y metro las medidas. Entonces la trigonometría justamente es el estudio de la medida de los triángulos. Entonces la trigonometría es el estudio de las medidas de los triángulos. Y las cosas que se pueden medir en un triángulo son las longitudes de los lados, las amplitudes de sus ángulos tanto interiores como exteriores, aunque más que nada nos vamos a referir a los ángulos interiores, el área que delimitan los triángulos. Bueno, lo del área ya lo vimos, ¿no? Cómo calcular el área o superficie de un triángulo. El desarrollo de la trigonometría se dio gracias al descubrimiento de las relaciones existentes entre las diferentes medidas esenciales del triángulo, es decir, entre los lados y los ángulos. Estas relaciones son las denominadas funciones o también razones trigonométricas. Lo que vamos a estudiar es la trigonometría plana o moderna, es decir, la que estudia los triángulos contenidos en un plano. Esta aclaración es muy importante porque hay otros tipos de trigonometría. Por ejemplo, la trigonometría esférica, que fue muy utilizada por los navegantes desde la antigüedad, desde hace muchos siglos, para circunnavegar el globo terrestre, y cuyos postulados, los postulados de la trigonometría esférica, son distintos a los postulados de la trigonometría plana. La trigonometría plana se dio posteriormente y es una de las más utilizadas hoy en día, aunque se sigue utilizando la trigonometría esférica, sobre todo en lo que es la navegación. Bueno, ya sabemos que la trigonometría es el estudio de las medidas de los triángulos. O sea, estudiamos la longitud de los lados, ¿sí? Cuánto mide el largo de cada lado, la amplitud de los ángulos, que se mide en grados sexagesimales, y las relaciones que hay entre los lados y los ángulos. Un triángulo es una figura plana cerrada, es decir, que está
totalmente contenida en un plano y está formada por 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Recordemos que los vértices los vamos a nombrar con letras mayúsculas de imprenta, ¿sí? Son los puntos A, B y C. Los lados se van a nombrar con letras minúsculas. Y bueno, siempre el lado, si tenemos acá el vértice A mayúscula, el lado opuesto es el lado A minúscula, ¿sí? El lado B mayúscula, el vértice B mayúscula, perdón, y el lado opuesto B minúscula. El vértice C y el lado opuesto C minúscula. Siempre se nombra así, es una convención para no perdernos, para siempre estar ubicados. Siempre tenemos que respetar esta convención. Entonces, si este vértice es A, el lado opuesto es A minúscula. Si este vértice es B, el lado opuesto a este vértice es B minúscula. Si este vértice fuese P, el lado opuesto es P minúscula. Entonces, los vértices con mayúscula, los lados con minúscula. Y los ángulos con letras griegas. Alfa, beta, gamma, bueno, acá le pusieron tita. Esos son los ángulos interiores, los que están dentro del triángulo. Y también podemos considerar los ángulos exteriores, es decir, prolongando los lados y tomando el suplemento en este caso, ¿sí? El suplemento. Bueno, esa es la forma de nombrar los triángulos. Respetemos la forma. Recuerden, vértice en mayúscula, el lado opuesto en minúscula. Entonces, A mayúscula el vértice, el lado A minúscula. Y acá en el vértice, alfa, beta. Bueno, eso es un triángulo y así es como se nombra un triángulo. Luego también vimos un poquito ya en clases anteriores de cómo se clasifican los triángulos. En relación a sus lados, los rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Que estos son los que más nos van a interesar ahora. Porque gracias a estos, al estudio de los triángulos rectángulos, es que se puede hacer el desarrollo de la trigonometría plana. Luego tenemos los obtusángulos, que son los que tienen un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor a 90 grados. Y tenemos los acutángulos, en donde todos los ángulos son agudos. En cuanto a la clasificación de los lados, tenemos el triángulo equilátero, donde todos los lados son iguales. Tenemos el isósceles, donde tenemos dos lados iguales y uno que no es igual a esos dos anteriores. Y el escaleno, donde los 3 lados son desiguales. Bueno, como les decía, el más interesante para nosotros va a ser el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto, que recuerden que el ángulo recto siempre lo señalamos con el cuadrito. Con el cuadradito me dice que ese ángulo mide 90 grados, o sea que es perpendicular. Es lo mismo la medida a la izquierda que a la derecha, ¿sí? Eso está vertical. Bueno, el lado que está frente al ángulo recto, que es el lado más largo, la hipotenusa, como ya vimos en el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan la clase de teorema de Pitágoras? Y los otros dos lados más pequeños que están a los lados del ángulo recto son los catetos. Cateto mayor, cateto menor o cateto 1 y cateto 2. Entonces tenemos hipotenusas y catetos. Y el ángulo recto. Fíjense el nombre, ¿no? El vértice A, el lado opuesto A. Vértice C, lado opuesto C minúscula. Vértice B, lado opuesto B. Y empezamos con las leyes de la trigonometría. Y acá empezamos a poner mucha atención. Estas son leyes porque siempre se cumplen. Y recuerden que estamos en lo que es la trigonometría plana. La primera ley de la trigonometría tiene que ver con los ángulos. Y me dice que en todo triángulo, o sea, en cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. O sea que tenemos un triángulo y tiene los 3 ángulos, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. O sea, si lo llamamos alfa, beta y gamma, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Bueno, una demostración sencilla es como esta, donde acá tenemos un triángulo, prolongamos los dos lados, entonces acá tengo el ángulo rojo, el mismo ángulo rojo, el de arriba que el de abajo, porque están opuestos por el vértice. Luego trazamos una paralela a la base del triángulo que pasa por este vértice, y fíjense que se forma este ángulo naranja, que es correspondiente, porque es como si trasladara este ángulo naranja, como son paralelas, y tiene esta misma abertura, tiene la misma abertura, se llaman correspondientes entre paralelas. Entonces los ángulos naranjas son iguales. Lo mismo pasa con el ángulo verde.
Y fíjense que el ángulo rojo con el ángulo naranja y con el ángulo verde forman un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Y estos tres justamente son los ángulos interiores de un triángulo. También lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? Que prolongo un lado, entonces ya tengo este ángulo que es gamma. Y resulta que si trazo una paralela a la base, acá voy a formar el ángulo alfa, que con el alfa 1, el verdecito, es el mismo, por correspondiente entre paralelas. Y me queda este ángulo, el moradito, que es beta, con beta 1, que son alternos internos entre paralelas y que también son iguales por ser alternos internos entre paralelas. Los correspondientes entre paralelas y los alternos internos son iguales. Entonces, en definitiva, tengo que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Esa es una demostración simple. Lo importante en todo esto es que la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. Y como les había adelantado, a nosotros lo que más nos interesa son los triángulos rectángulos. Entonces vamos a ver que en un triángulo rectángulo ya sabemos que un ángulo mide 90 grados. Entonces me quedan los ángulos agudos, alfa y beta. Alfa más beta más 90 grados es 180. Pero ya sabemos que el rectángulo es 90, entonces lo puedo pasar restando al otro miembro. Entonces me queda que los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo miden 90 grados. O sea, alfa más beta en todo triángulo rectángulo van a ser igual a un ángulo recto, a 90 grados. O como dice acá el postulado, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Siempre, claro, porque esto es 90, ya se lleva la mitad. Entonces la otra mitad son los ángulos agudos. Esto en trigonometría plana. Bueno, esto es un corolario que se desprende de la primera ley, la ley de los ángulos. La segunda ley es algo que ya vimos en una clase anterior, que es el teorema de Pitágoras. Recuerden que vimos toda una clase dedicada al teorema de Pitágoras y que justamente habla de una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recuerden que acá lo importante es identificar la hipotenusa, que es el lado más largo, que es el que está opuesto al ángulo recto. En este caso la hipotenusa es C. Y los catetos son A y B. Entonces fíjense que el cateto A mide 3, el cateto B mide 4 y el cateto C mide 5. Entonces, claro, A al cuadrado es 3 por 3, 9. B al cuadrado, 4 por 4 es 16. Y C al cuadrado, 5 por 5, 25. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 9 más 16 es 25, que es 5 al cuadrado. Bueno, vimos que acá, conociendo los dos catetos, podemos averiguar la hipotenusa. Conociendo la hipotenusa y un cateto, podemos averiguar el otro cateto. Bueno, vimos todo eso en la clase del teorema de Pitágoras. Y ahora viene la tercera ley, que son las razones trigonométricas. Y esto sí, pongan muchísima atención. Y acá vamos a hablar de los lados y los ángulos. Entonces, en este caso, la hipotenusa se llama A. Tengo el ángulo alfa, ¿sí? Tengo el ángulo alfa y tengo los catetos C y B. Acá lo que me va a interesar van a ser los opuestos. Las razones trigonométricas van a relacionar los ángulos con los lados. Fíjense que la primera ley solamente hablaba de ángulos. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 en cualquier triángulo, y en particular en los triángulos rectángulos la suma de los ángulos agudos es igual a 90 grados, es solo ángulo. La segunda ley es lado, es puro lado. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, o sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahora la tercera ley me relaciona ángulos con lados. Entonces se define el seno de alfa, el seno del ángulo alfa, como el cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa. Claro, tengo el ángulo alfa,
¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Tengo que mirar acá al frente. El cateto opuesto es C. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es A. Entonces C sobre A. El coseno de alfa se define como la razón. Recuerden que la razón es una fracción, es una división, un cociente. Siempre en matemática la razón, por eso hablamos de razones trigonométricas. Son fracciones, lo que indica que son cocientes, divisiones. Entonces el coseno de alfa es igual a la razón entre el cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa. Entonces, si me fijo acá tengo alfa, aquí en el cateto adyacente significa al lado de alfa el cateto es B sobre A, por eso es B sobre A. Y la tangente de alfa se define como el cateto opuesto de alfa sobre el cateto adyacente de alfa. Entonces la tangente va a ser el opuesto, que sería el que está al frente, el opuesto es C, adyacente el que está al lado B, C sobre B. Que fíjense, da la casualidad que también va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa. Claro, si yo divido C sobre A dividido B sobre A, se van las A y me queda C sobre B. Bueno, estas son las funciones principales: seno, coseno y tangente. Y se definen de esta forma. Lo que permite el desarrollo de la trigonometría es que si este ángulo, por ejemplo, es de 30 grados, alfa es de 30 grados, entonces el seno de 30 grados en todos los triángulos donde alfa sea 30 grados, siempre va a ser el mismo. Por más que esto mida, no sé, 1 kilómetro o 10 centímetros o 15 milímetros, bueno, se van a ajustar las demás medidas de tal manera que el seno siempre va a ser lo mismo para el mismo valor de alfa. Y eso es lo que nos permite aplicar las leyes de la trigonometría. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces acá lo tengo un poquito más desarrollado. O sea, tenemos alfa, tenemos el ángulo de 90 grados. Si nos concentramos en alfa, el cateto opuesto de alfa vendría a ser el naranja y el cateto adyacente el verde. Y la hipotenusa es la negra siempre. Entonces el seno de alfa es el cateto opuesto, el naranja, sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente, que es el verde, sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el opuesto, el naranja, sobre el adyacente, sobre el verde. Y también podemos definir las cofunciones. Por ejemplo, la cosecante de alfa sería la inversa del seno. O sea, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esa sería la cosecante de alfa. La secante de alfa, la inversa del coseno. O sea, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de alfa, la inversa, 1 sobre tangente de alfa. O sea, el adyacente sobre el opuesto. Bueno, para no hacernos lío, acá les voy a enseñar un truquito. Acá pongan atención. ¿Qué es un acróstico? Busquen ustedes en el diccionario, busquen en Google qué es un acróstico, y yo acá les muestro un acróstico, que es el truquito que vamos a usar para no confundirnos nunca. Esta es una ayuda a memoria. El acróstico es SO, así con H, K, TOA. SO significa que el seno de alfa es el opuesto, y la H, SO, por eso un SO, opuesto sobre hipotenusa. K empieza con C, entonces el coseno de alfa es adyacente de alfa sobre la hipotenusa. Y TOA, tangente de alfa, opuesto sobre adyacente. O de opuesto con A de adyacente. Entonces SO, acuérdense, opuesto con H de hipotenusa. K, coseno, A de adyacente, H de hipotenusa. Y TOA, tangente, opuesto, O de opuesto y A de adyacente. Eso es un acróstico. Esta es una ayuda a memoria. Entonces vamos a ver algunos triángulos. Acá recuerden que lo importante es que ustedes recuerden las relaciones. Cateto opuesto, hipotenusa, ángulo. Los nombres pueden cambiar. A veces se van a llamar ABC, a veces puede ser PQR, XYZ. Lo importante es que ustedes siempre identifiquen el ángulo recto, la hipotenusa, los catetos y los demás ángulos. Bueno,
Hay una práctica muy común en la trigonometría que consiste en la resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo consiste en hallar los datos faltantes de un triángulo dado. O sea, nos presentan un triángulo rectángulo como este acá de la figura, nos dan un par de datos, nos dan dos datos. En realidad tenemos tres datos porque ya sabemos que hay un ángulo recto. Ya tenemos un ángulo que es recto, tenemos tres datos. Y nos faltan tres datos más. En este caso nos dan un lado, un ángulo de 30 grados, me dice que alfa mide 30 grados. Me dan el valor de C, en este caso C, como es el lado más largo porque es el que está frente al ángulo recto, en este caso C es la hipotenusa. Entonces tengo que averiguar el valor de los dos catetos de A y de B y el valor de beta del otro ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero averiguar el valor del lado A, lo que tenemos que hacer siempre es buscar qué relaciones hay entre los datos que tengo, que es el ángulo y la hipotenusa. El ángulo, la hipotenusa y el lado A viene a ser el lado opuesto. Entonces recordemos, es SOH-CA-TOA. So, el seno, es opuesto sobre hipotenusa. Y es lo que tengo acá. Tengo el ángulo, tengo el opuesto que es A y tengo la hipotenusa que es C. O sea, el ángulo tengo el valor, la hipotenusa tengo el valor, lo único que me falta es el valor de A. Entonces yo puedo plantear el seno de alfa, SO, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería A sobre C. Y claro, yo tengo todos los valores. Entonces, lo único que no conozco es A. Puedo despejar A. Para despejar A, lo que me está molestando es C. ¿Qué operación le está haciendo C? Como dijimos que es una razón, es una división. C le está dividiendo. Entonces C va a pasar al otro miembro multiplicando. O aplicando la ley de la balanza, multiplico todo por C. Se elimina acá en el segundo miembro y acá me queda C por seno de alfa igual a A. Y ahora simplemente reemplazo. C vale 12 y alfa vale 30. Entonces en la calculadora vamos a hacer esta cuenta. 12 por el seno de 30. A ver, ustedes pueden hacerlo tranquilamente aquí en la calculadora de Windows. Si ustedes habilitan la calculadora de Windows, o sea, fíjense, a ver, vamos a dejar acá. Por ahí capaz que ustedes la tengan en modo estándar o en otro modo. Entonces lo único que tienen que hacer es cambiar acá en el menú, pasar la científica para que me aparezcan las funciones. Por ejemplo, acá me aparece trigonometría, seno, coseno, tangente. Bueno, ¿qué tengo que multiplicar? Tengo que hacer esto, 12 por seno de 30. Entonces pongo 12 por, y ahora despliego acá trigonometría, seno. Me tomo el seno de 12. Vamos a tener que borrar, ¿sí? Entonces 12 por, voy a tener que poner 30 y el seno. Así me hace el seno de 30, ¿sí? 12 por seno de 30 igual a 6. Entonces fíjense cómo es la cuenta, la hago de nuevo. Pongo 12 por, pongo el ángulo que es 30 y acá le pongo seno, ¿sí? Entonces ahí sí me hizo la cuenta 12 por seno de 30 y aprieto el igual, me da 6. Bien, ya averigüé un lado. Ya averigüé el lado A. Siempre cuando resuelvan triángulos tienen que estar mirando la imagen, tienen que estar mirando la figura del triángulo. Bien, ya averigüé A, ya sé que A vale 6. Ahora tengo que averiguar B. Bueno, tengo la hipotenusa, tengo un ángulo. B, ¿qué viene a ser de alfa? B viene a ser el adyacente. Bueno, ya vimos que el seno es con el opuesto. Ese era SO. Veamos, K era coseno, A de adyacente, H de hipotenusa. Entonces B, que es el adyacente, lo puedo averiguar con el coseno. Entonces planteo el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, que va a ser B sobre C. Claro, veamos la imagen. B, que es el adyacente, sobre C, es el coseno de alfa. Bien. Y del mismo modo, despejo B, porque el alfa lo tengo, C lo tengo. Entonces este C que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces C por coseno de alfa, eso es B.
Reemplazo los valores, porque la hipotenusa ya sé que vale 12 y el ángulo vale 30. Vamos de nuevo con la calculadora, borramos. Entonces pongo 12 por, pongo el ángulo que es 30, acá seno de 30. Ah, no era seno, que era en este caso coseno. Acá estoy haciendo mal, entonces voy a tener que borrar y empezar de nuevo. Es 12 por 30. Y recordemos que ahora es coseno, ¿sí? Ahora tengo que buscar la que dice coseno, que es 0,86. Y ahora sí, aprieto igual y me da un número con muchas cifras decimales. Bueno, nosotros vamos a usar solamente 2. Siempre vamos a redondear a 2 cifras decimales. Entonces 39,2 me queda 10,39. Entonces el lado B me queda 10,39. Entonces ya tenemos A y B, simplemente me falta beta, el ángulo beta. Bueno, el ángulo beta es más fácil, porque la suma de los dos ángulos me da 90. Entonces alfa más beta es 90, beta va a ser 90 menos alfa. Ya sabemos que alfa vale 30, 90 menos 30 es 60. Entonces completamos los valores de la incógnita. Si estos 12 son centímetros, entonces acá 6 centímetros, 10,39 centímetros. Si estos 12 son kilómetros, acá va 6 kilómetros, 10,39 kilómetros. Si estos 12 son pulgadas, recuerden que vimos el sistema imperial, el sistema británico, el sistema inglés, anglosajón de medidas. 12 pulgadas, estas son 6 pulgadas, 10,39 pulgadas. Los ángulos, por lo general, los vamos a medir en el sistema sexagesimal. A veces también aparecen en radianes, pero es otra historia. Entonces, una vez que tenemos todos los valores, completamos las incógnitas para asegurarnos de que no falta ninguno. Fíjense que el ángulo fue lo más fácil porque es simplemente una resta. Bueno, este era el primer caso, que es el caso más sencillo, que es cuando conocemos la hipotenusa. Conocemos la hipotenusa y conocemos el ángulo. Entonces, con las funciones trigonométricas, con las razones trigonométricas, sale fácil. Hay un segundo caso donde se complica un poquito. Conocemos un cateto cualquiera y el ángulo. Supónganse que nos dan el cateto A y el ángulo alfa. Nos dicen ahora que alfa, el ángulo, mide 40 grados sexagesimales y A mide 8, supongamos 8 centímetros. Entonces la incógnita van a ser la hipotenusa, que es C, el otro cateto, que es B, y el ángulo, que es beta. Bueno, el ángulo beta está fácil, 90 menos 40, 50. Siempre si tenemos un ángulo, el otro es restando. 90 menos esto ya está 50 grados. Bueno, empezamos. Si yo quiero averiguar C, resulta que C es la hipotenusa. Y yo tengo el opuesto, el ángulo. El ángulo, el opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica, qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo con el opuesto y la hipotenusa? Bueno, veamos el acróstico. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Ahí está, el seno de alfa, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno de alfa es A sobre C. En este triángulo es A sobre C. Recuerden que podemos cambiar los nombres. Entonces el seno de alfa es A sobre C. Ajá. Entonces esta C que está dividiendo pasa multiplicando. C por seno de alfa es igual a A. Pero lo que yo quiero averiguar ahora justamente es C. No quiero averiguar A porque A ya lo tengo de datos, ya sé que A vale 8. Entonces acá el seno de alfa que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, o lo que es lo mismo, divido todo por seno de alfa, divido acá por seno de alfa, divido por seno de alfa, se cancela el seno de alfa en el primer miembro, me queda C sola, y en el segundo miembro queda A sobre seno de alfa. Listo, ahora reemplazo valores. A vale 8 y alfa vale 40. Entonces reemplazamos valores y hacemos el cálculo. A ver, 8 dividido 40, y recuerden que es seno de 40, aprieto igual, y me da 12,445. O sea, 12,44 lo puedo dejar. 12,44 es lo que vale la hipotenusa C. El ángulo B lo calculamos con la primera ley, la ley de los ángulos,
con el corolario, o sea, 90 menos 40, 50, ya está. Y el otro cateto que sería B, que sería el cateto adyacente de alfa, se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Le dejo acá el valor, es 9,53, es el valor que da el otro cateto, ¿sí? Eso se lo dejo a ustedes para que lo resuelvan ustedes, ¿no? A ver, si lo hacemos con coseno, o lo podemos hacer con tangente, porque yo tengo el opuesto y quiero averiguar el adyacente y tengo el ángulo. Entonces, ¿qué me relaciona el opuesto con el adyacente? TOA, tangente, opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente va a ser A sobre B. Entonces, B va a ser A sobre la tangente de alfa. Entonces, 8 dividido, en este caso 40, pero ahora es la tangente de 40, nos da 9,53. Hay otra forma de hacerlo. En lugar de aplicar la tangente, podemos aplicar otra función. Se lo dejo para que lo piensen, pero ahí está el valor para que ustedes verifiquen. Bueno, hay un tercer caso donde no nos dan ningún ángulo, o sea, nos dan dos lados. Por ejemplo, nos dan los dos catetos, el cateto A y el cateto B. Pero en realidad recuerden que siempre tenemos como dato que es un triángulo rectángulo, siempre tenemos un ángulo. O sea, sabemos que esto mide 90 grados. Ahora, alfa y beta tienen que medir menos de 90 grados cada uno. Entonces los dos incógnitas son alfa y beta, y el lado que falta, que en este caso sería C, que es la hipotenusa, que es el lado más largo. ¿Sí? Porque me dieron de dato el cateto A, que mide 8, el cateto B, que mide 6. Y como incógnita, la hipotenusa. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, derecho. C cuadrado, A cuadrado más B cuadrado. Saco la raíz de eso, ¿sí? Reemplazo 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, o sea 64 más 36, que es 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Ya sé que C vale 10. En este caso tuve suerte, me dio un número entero. Generalmente me va a dar un número con coma. Y recuerden, cada vez que le dé con coma, más de 2 decimales no tomen. Con 2 decimales es suficiente precisión. Ya tengo los tres lados, pero me faltan los ángulos alfa y beta. Acá es donde vienen a nuestra ayuda las razones trigonométricas. Como tengo los tres lados, puedo usar cualquier razón. Bueno, supongamos que este ángulo lo llamo alfa. Entonces el seno de alfa es opuesto sobre la hipotenusa. Ya tengo el valor del opuesto de A, que es 8, y el valor de la hipotenusa, que es 10. Pero ojo, el seno de alfa es A sobre C. O sea, A sobre C. El opuesto sobre la hipotenusa. Lo que yo quiero averiguar en este caso es el ángulo alfa. Para eso, para despejarlo, aplico una función que se llama arcoseno de A sobre C. El arcoseno vendría a ser la inversa de la función seno. Entonces, por ejemplo, A vale 8 y C vale 10. 8 sobre 10, 8 dividido 10 es 0,8. A este 0,8 tengo que aplicarle la función inversa. Entonces acá, cuando yo tengo el 0,8, no voy a apretar el seno, sino que voy a apretar primero segunda función. Y fíjense, cuando aprieto segunda función, acá me sale seno a la menos 1. Seno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno. Entonces, aprieto seno a la menos 1 de 0,8. Y eso me da, lo dividí por 10. Perdón. Vamos de nuevo. Es 0,8. Trigonometría. Segunda función. Seno a la menos 1. Me da 53,13. A ver. Voy a cambiar de lugar la calculadora. Voy a hacer que aparezca acá a la derecha.
¿sí? También le voy a checar para que no salga el historial, porque un poco que molesta. La vamos a dejar, recuerden, en científica. Y acá. Estábamos calculando el arco seno, o el seno a la menos 1 de A sobre C. Como A vale 8 y C vale 10, 8 sobre 10, 0,8, el arco seno de 0,8 me daba 53,13010. En este caso son grados sexagesimales, pero las calculadoras usan una notación interna propia. Para no complicar innecesariamente las cosas, lo vamos a dejar así. 53,13010. Ojo, ¿no? No es 53 grados 13 minutos, no. Hay que hacer una regla de 3 simple para pasarlo. Les repito, ¿son 53 grados? Sí, pero los 13 no son 13 minutos. Cuidado. Es una notación interna que usan las calculadoras científicas. Por ahora lo vamos a dejar así. Bueno, 53,13010 es el valor que vamos a tomar para alfa. Entonces, si venimos acá, el arco seno de 0,8 o seno a la menos 1 de 0,8 es 53,13010. Hago 90 menos ese valor y me da 36,869. O sea, 36 grados. Bueno, esta es una notación interna que usa la calculadora. Lo vamos a dejar así, por ahora, para no complicar tanto. Entonces, fíjense que ya hemos logrado averiguar por Pitágoras el valor de la hipotenusa con la función inversa del seno, el valor del ángulo alfa, y restándole 90 grados a ese valor de alfa hacia el valor de beta. O sea que ya resolví el triángulo rectángulo. Bueno, con lo que estamos aprendiendo de trigonometría, ya ustedes estarían en condiciones de resolver por su propia cuenta el desafío del árbol. ¿Recuerdan el desafío del principio, cuando estaban los dos hermanos, Juan y María, estudiando, y Juan ve el árbol que está al frente de la casa, ¿sí? Y dice, y quiere saber a la altura del árbol, y María dice, tendríamos que tener una escalera, pero no hay una escalera tan larga. Y Juan decía que hay otra manera. Bueno, la otra manera es utilizando la trigonometría. Se lo dejo para que lo piensen. Hagan los dibujos. Siempre que resuelvan problemas de trigonometría, hagan los dibujos correspondientes. Dibujen el triángulo rectángulo. Ubiquen bien el ángulo recto. Ubiquen bien los catetos, la hipotenusa. Y busquen las relaciones que puedan ser útiles para averiguar los valores que les hagan falta. ¿Sí? Básicamente eso es. Bueno, se los dejo como un desafío. La próxima clase vamos a hablar un poco más de problemas relacionados con la trigonometría. Por ahora les queda para practicar resolución de triángulos rectángulos, que después del desafío del árbol les dejo un par de problemitas de triángulos rectángulos para que ustedes resuelvan. Esto es para que practiquen en la carpeta, ¿sí? No se olviden que en plataforma está la actividad obligatoria, ¿sí? Que ahí justamente va a tratar acerca de esto, de todo lo que vimos en esta clase. Bueno, en resumen, la trigonometría es el estudio de las medidas de los triángulos en el plano, y en especial de los triángulos rectángulos. Hay tres leyes principales en la trigonometría. La primera, la ley de los ángulos, que nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Y en particular en los ángulos rectos, en los triángulos rectángulos, mejor dicho, como ya tenemos un ángulo que mide 90, los otros dos ángulos serán agudos y la suma de esos dos ángulos agudos tiene que ser 90 grados. La segunda ley tiene que ver con los lados y es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y lo nuevo que se agrega es la tercera ley, que habla de las razones trigonométricas, que las pasamos a definir, que en todo triángulo rectángulo se cumplen las siguientes relaciones entre los lados y los ángulos. Recuerden, tienen que ser triángulos rectángulos. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa, coseno de alfa el cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa, la tangente de alfa cateto opuesto de alfa sobre cateto adyacente de alfa, ¿sí? Que en este caso, bueno, el seno va a ser C sobre A, el coseno B sobre A, el coseno de alfa, la tangente de alfa opuesto C sobre B. Si tomamos al revés, por ejemplo, el seno de beta va a ser opuesto B sobre A,
El coseno de beta C sobre A y la tangente de beta B sobre C. Siempre recuerden que se tienen que parar en el ángulo correspondiente para hacer la relación trigonométrica, la razón trigonométrica. Y recuerden que los nombres son relativos. Por ejemplo, en este triángulo tenemos P, Q y R. El seno de alfa opuesto Q sobre P. P es la hipotenusa, es Q sobre P. El coseno de alfa va a ser R sobre P. La tangente de alfa Q sobre R. Entonces siempre tienen que tener el dibujo a mano y siempre con el dibujo bien clarito, bien ubicado el ángulo recto, bien ubicado la hipotenusa y los catetos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Espero que estén pasando unos lindos días. No se olviden de hacer la tarea en plataforma y nos vemos la próxima clase. Saludos.